Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos encontramos nuevamente para glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios mediante la meditación de la palabra. Gloria al Señor, porque este es nuestro alimento, este es parte esencial de nuestra vida cristiana y por eso nos congregamos, por eso nos reunimos en nuestro hogar, nos reunimos allí en nuestra casa para darle la gloria al Señor. Yo le invito para que usted tome este tiempo con mucha devoción, tome este tiempo con mucha bendición para su vida, como un tiempo de bendición para su vida, porque vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar primero y entreguémosle al Señor este tiempo, que el Señor se glorifique con poder, con bendición en nuestra vida, que la presencia del Espíritu Santo sea llenando nuestro hogar, que esa presencia maravillosa del Espíritu de Dios nos dé la sabiduría para apreciar, tomar, entender, vivir esta palabra en bendición a cada uno de nosotros. Gracias, Dios amado, por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Y en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, tomamos la palabra para traerla a nuestro corazón, a nuestra vida, para que ella nos hable, para que nosotros podamos conocer quiénes somos en ti, para que podamos, Señor de la gloria, estar convencidos, Señor, y confiados en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene, que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu Santo Espíritu bendiga en este momento cada hogar. Que te ruego, Señor, que la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios sea ministrando en cada hogar para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invito para que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primer libro de Corintios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 1. Y allí vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 9. Y lo vamos a leer en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. En lo que podríamos decir la introducción, o que aquí en la Reina Valera se llama el saludo a esta epístola, podemos ver en primer lugar a quién fue dirigida y las circunstancias que rodearon la escritura de la misma. La carta fue dirigida a la iglesia de Corinto. Pablo la escribió desde Éfeso entre los años 55 al 57. Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Se le llamaba el bazar de la vanidad. En los días de Pablo,
la población formada por gente de procedencia griega, de judíos, italianos y muchas otras nacionalidades que conformada por marineros, negociantes, aventureros, refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano, deambulaban por las calles. Y aquí tenía lugar una especie de feria de vanidades. Los vicios procedentes del oriente, del occidente, se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana de esta ciudad. Hasta la misma región era usada para propósitos indignos y la religión también era usada con esos propósitos indignos. Se había edificado a la diosa griega de la belleza, del amor, a Afrodita o Venus para los romanos, un magnífico templo en que miles de sacerdotisas servían en una adoración vil e inmoral. Estas llamadas sacerdotisas no eran otra cosa que prostitutas, porque el sexo allí era una religión. Y no solo la religión se había envilecido, sino que la filosofía griega estaba en decadencia. En la ciudad se daba rienda suelta desenfrenadamente a todas las pasiones y se suscitaban discusiones sin fin. Esta era una ciudad entregada totalmente al placer, al libertinaje, al alcoholismo. En el Imperio Romano incluso se había acuñado una palabra nueva, y esa palabra nueva era corintianizar. Cuando alguien se había corintianizado, quería decir que había alcanzado el límite de su bajeza moral. En este contexto, que quiero que nosotros observemos, porque nosotros definitivamente vivimos en un mundo que se ha corintianizado. Y es allí donde Dios no nos llama a ser indiferentes, sino a ser diligentes. Él nos llama a vivir confiadamente en medio de un mundo caótico. Este libro, esta carta, fue inspirada por el Espíritu Santo para enseñarnos y animarnos. Y tiene mucho que decirnos acerca de vivir para Cristo en medio del caos. Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Y por qué podemos estar confiados en Cristo? Si nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, vamos a poder nadar contra las corrientes de este mundo. Hoy en día vemos cómo la situación se va volviendo cada vez más difícil en las escuelas, en el trabajo, en todo momento estamos viendo cómo este mundo caótico nos está envolviendo cada día más y más. Y es en medio de este caos en donde el Señor nos llama a vivir confiadamente. Oiga bien, es aquí donde el Señor nos llama a vivir confiadamente. Aquí el Señor tiene mucho que decirnos en medio de este caos que estamos viviendo. En estos versículos nosotros podemos encontrar 3 consejos importantes para nosotros vivir confiados en Cristo en medio del caos de este mundo. Y vamos a observarlo, vamos a mirarlo y vamos a meditarlos en este momento. 3 consejos que yo creo que son muy importantes para nosotros, que los da el apóstol Pablo, que los entrega a una ciudad, a un pueblo, a unas personas que vivían en una ciudad caótica, así como nosotros. Entonces, miremos cada uno de estos consejos
y permitamos que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida y nos llene de sabiduría en todo momento. El primer consejo lo encontramos en el versículo 2 y es el conocer nuestra identidad en Cristo. Vamos a leerlo nuevamente. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Mire, mi hermano, conocer nuestra identidad es saber quiénes somos. Conocer nuestra identidad es conocer nuestros rasgos, nuestras características, esas características que nos distinguen de los demás. Conocer nuestra identidad en Cristo es saber quiénes somos con respecto a nuestro Señor y obviamente conocerlo a Él cada día más y más. Si no estamos seguros de nuestra identidad, lo más fácil para nosotros pues será acoplarnos al mundo que nos rodea. Hay muchos creyentes hoy en día que se parecen a lo que les rodea. Cuando se encuentran en la iglesia el domingo parecen muy creyentes, tienen un aire de piedad, pero luego cuando empieza la semana en el trabajo son irreconocibles. ¿Por qué? Porque se parecen a las personas con las cuales están rodeados, a esos compañeros, a esas personas que les rodean, mal hablados, groseros, no siempre muy honestos. Están totalmente diferentes a lo que son en otras circunstancias o son en la iglesia. Es por eso que en este primer versículo, en este versículo 2, leemos que los creyentes de Corinto eran llamados a ser santos. Oiga bien, eran llamados a ser santos. Usted y yo no nos convertimos en santos por lo que hacemos, obviamente. Nos convertimos en santos a causa de nuestra posición en Cristo. La palabra santo quiere decir apartado. La palabra santo quiere decir separado para Dios. Y cada creyente debe estar separado para Dios. Ahora bien, aquí también el apóstol Pablo nos está diciendo que estos eran llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué nos está indicando esto? Pues esto nos indica que esta carta fue dirigida también a la iglesia en general, a toda la iglesia. Esa iglesia que está integrada por todos los que invocan al Señor Jesús, estén en Corinto, estén en España, estén en Estonia, estén en México, estén en cualquier lugar del mundo, estén en cualquier ciudad de Colombia, estén en cualquier lugar, estén en Armenia. Para todos y cada uno de nosotros fue escrita esta carta y nos está entregando esa necesidad de que nosotros conozcamos cuál es nuestra identidad en el Señor. Cuando cada uno de nosotros nos entregamos a Cristo, llegamos a pertenecerle a Él. Oiga bien, somos de su propiedad. Y hemos sido, y en ese momento, hemos sido separados del mundo, apartados para pertenecer a Cristo. Por eso, nosotros no debemos conformarnos, comparecernos a los demás. Más bien, debemos de responder a ese llamado que nos hace el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, a ser santos, a ser diferentes del mundo que nos rodea. Esto es muy importante para nosotros. En primer lugar, que nosotros debemos conocer nuestra identidad en Cristo.
Segundo consejo para vivir confiados en Cristo en un mundo de caos es conocer lo que tenemos en Cristo. Versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Observe lo que nos está diciendo este versículo 5. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, estamos allí gracias a nuestra fe. Y en ese momento también Cristo nos llena con la riqueza de palabra y de conocimiento. Esto es muy importante y era muy importante para las personas que vivían en Corinto. ¿Por qué? Porque en esta ciudad que era de influencia griega, se apreciaba la sabiduría. Y a los griegos les encantaba lucir su conocimiento, les encantaba mostrar esa capacidad para hablar con elocuencia, esa capacidad para hablar en público. Y quizás algunas personas de los que estaban allí en la iglesia de Corinto veían a sus vecinos que no eran creyentes y se sentían muy pequeños en comparación con el nivel de educación y la capacidad para hablar que ellos tenían. Y Pablo por eso les dice aquí, en Cristo ustedes son ricos en conocimiento y también en capacidad para comunicar. Mire, nadie debía de sentirse menos que las otras personas que estaban allí alrededor. Y es que cuando cada uno de nosotros, cuando usted y yo confiamos en Cristo y nos entregamos a Él, llegamos a compartir las riquezas que Él posee. Oiga bien, llegamos a compartir las riquezas que Él posee. Y de pronto, para alguna persona puede sonarle esto es interesante, pero no estamos hablando de dinero, no. Es ineludible que Dios bendice económicamente a sus hijos. Pero en este momento estamos hablando de las riquezas del conocimiento, de poder ver las cosas como son y reaccionar con sabiduría. Oiga bien, el Señor es el que nos llena de sabiduría. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué, mi hermano? Por una razón muy sencilla. Porque la palabra de Dios, la Biblia, nos está diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y eso es sinónimo de sabiduría. Pero también cuando el apóstol Pablo les está hablando esto y nos está hablando a nosotros, también nos está queriendo decir que es muy importante por eso tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Obviamente, no estoy diciendo que es necesario aprenderla toda de memoria. Obviamente no es eso, pero sí, lo que quiero decir es que debemos obedecer lo que en ella se dice. Si Cristo está en nuestro corazón, entonces usted le está obedeciendo, está pensando en Él, está en todo momento permitiendo que Cristo ocupe su mente y su corazón. Pero el memorizar la palabra, el memorizar la Biblia, no implica necesariamente guardarla en el corazón. Yo conozco muchas personas que saben muchos versículos, pero no los guardan en el corazón. Mire, cada uno de nosotros guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón cuando la obedecemos. Cuando obedecemos al Señor. Cuando nosotros pensamos en Él. Y en ese momento, mi hermano, somos enriquecidos en Él. Eso es lo importante. Cuando Él se convierte en el Señor de nuestra vida, vamos a solucionar muchos problemas.
muchas situaciones difíciles van a venir y vamos a ver cómo tiene solución para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos nosotros seguros y conocemos lo que tenemos en Cristo. Podemos nosotros decir que tenemos grandes riquezas en el Señor. Y el tercer consejo para vivir confiado en Cristo en un mundo de caos es conocer qué nos espera en Cristo. Oiga bien, conocer qué nos espera en Cristo. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, qué palabra maravillosa lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, lo que le dice a la iglesia de Corinto, pero no olvide que también nos está diciendo a nosotros, a los que invocamos el nombre del Señor en todo lugar, mi hermano, conocer qué nos espera en Cristo. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque el conocer qué nos espera en Cristo nos da esperanza para vivir por Cristo, pase lo que pase. Y si usted observa bien, este versículo 7 está haciendo referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo sabemos que Él vendrá, que Él va a venir. Y viene para llevarnos a estar con Él. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa tan maravillosa! ¡Qué bendición! Los que esperamos en el Señor. Pase lo que pase en este mundo, sabemos nosotros que tenemos una seguridad más allá de este presente. Eso nos da esperanza para vivir en este mundo de caos. Y los versículos 8 y 9 nos dan otra seguridad. ¿Sabe por qué? Porque los versículos 8 y 9 nos dicen a nosotros que Dios nos mantendrá firmes para que nosotros alcancemos el futuro que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Mire, dice así, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Jesucristo, Él mismo está obrando en nosotros, para que no perdamos toda esa bendición que Él nos ha preparado. Cada día, mi hermano, cada día, nosotros podemos encontrar el ánimo para seguir adelante. Si tropezamos, miremos hacia arriba, hacia nuestro Señor Jesucristo, que Él nos está allí ayudando. Recuerde, mi hermano, que muchas veces puede caer el justo, pero siempre el Señor lo levantará. Él está allí para levantarnos. No tenemos por qué estar en ese constante temor. Nosotros debemos de confiar que el Señor nos está sosteniendo. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que el que ya comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el fin de los tiempos. El Señor no comienza la obra para dejarla a medias. El Señor siempre completa lo que ha comenzado. Aleluya. Y usted lo debe creer, y es una invitación para que usted lo crea. Si nosotros entendemos, oiga bien, si nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, vamos a poder nadar contra la corriente del mundo. Si nosotros sabemos lo que tenemos en Cristo, no tenemos por qué avergonzarnos frente al mundo. Y si nosotros conocemos lo que nos espera en Cristo, podemos avanzar confiados, porque sabemos dónde vamos a terminar. Con Cristo
Oiga bien, mi hermano, con Cristo podemos vivir confiados, aún en medio del caos. Tenga esa fe y confíe en lo que el Señor le está diciendo. Confíe que usted con el Señor debe vivir confiado, aún en medio de todo el caos que se va a presentar para nuestra vida. Vamos a orar. Señor Dios poderoso, te doy gracias por la palabra, Señor, que nos regalas. Te doy gracias, Señor, porque cada vez que llegamos a tu palabra, Señor, somos edificados en bendición para nuestra vida. Señor, porque muchas veces llegamos a tu palabra, Señor, y estamos a punto de naufragar. Sentimos que nuestras fuerzas no dan más. Sentimos, Señor, que el caos y las situaciones que nos están envolviendo día tras día quieren, Señor, tomar nuestras vidas y hundirnos definitivamente. Pero cuando tu palabra nos habla, Señor, podemos decir, yo en Cristo estoy confiado. En Él puedo esperar. En Él puedo confiar. Porque yo sé, conozco quién soy en Jesús. Gracias, Señor. Y te ruego, Padre, para que tú en este momento tomes la vida de tus hijos. Para que les bendigas, Señor, con toda bendición de lo alto. Para que tú les llenes con tu misericordia y tu poder. Para que tú les hables a sus vidas, Señor, y les bendigas en todo momento. Y toda ansiedad, toda preocupación, oh Dios de la gloria, sea llevada a ti, porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Bendigo, Señor, a tu iglesia. Oramos, Señor, por Elmer Fernández, Señor, el abuelo de Ana María. Oramos, Señor, por esta familia, Padre Santo, para que tú te glorifiques, Señor. Solamente tú puedes, oh Dios de la gloria, hacer tu santa, preciosa y majestuosa voluntad, Señor, y con poder, Señor, llenar nuestras vidas de salud, de bendición y restaurarnos, Señor. Bendigo, Señor de la gloria, a los que están enfermos, oh Dios. Declaro, Señor, sobre ellos tu presencia poderosa. Creemos en ese Dios sanador, en ese Dios que sana, en ese Dios que levanta, Señor de la gloria, en ese Dios que nos sustenta, en ese Dios poderoso. Creemos, Señor, que en ti está la bendición para nuestra vida. Oh Dios de la gloria, coloco toda petición, toda necesidad, Señor, en tus manos. A nuestro país, Señor. La situación, Señor, de salud de nuestro país. Bendice a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, Señor. Dale nueva fuerza en estos momentos, Señor, donde ellos son prácticamente la última esperanza para muchas personas. Oh Dios de la gloria, glorifícate, Señor, sobre ellos y bendícelos, Señor. Rogamos, Señor, por la situación económica, social, política de nuestro país, Señor. Te ruego, Dios, que tú hagas la obra, Señor, y que te glorifiques. Que permitas, Señor, de la gloria, con tu poder y tu gloria, que muchas personas vengan a tus pies y te conozcan y puedan estar también confiados en ti, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, en ti esperamos y en ti, Señor, estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, un abrazo grande de bendición. El Señor le guarde y le bendiga. Seguimos confiados en Cristo. Dios les bendiga.